habido sombra, ni abanico, ni sombrilla que nos haya aliviado del calor. Este 23 de junio sea el día más cálido de todo el año. Hay avisos en 4 provincias de la comunidad porque se van a superar los 38 grados. Lo peor esta tarde. Hola, ¿cómo están? El calor es lo único que conservamos de un día como hoy en el que tendría que acabar el curso. No hay niños en los coles, no hay fiestas, pero sí que hay noticia. La Consejería rectifica y permite pasar de curso y titular con 2 suspensos en junio. Después de decir lo contrario, la Consejería acepta la recomendación del Ministerio, pero deja la decisión en manos de los centros. Ellos deciden. Hoy los padres han acabado de recoger el material en los colegios. Segundo día laborable en esta nueva normalidad y de nuevo noticia de un rebrote. El Gobierno advierte, no nos podemos relajar. Natalia Fernández, los nuevos casos se han detectado en Lleida. Sí, el último rebrote ha sido en Lleida. Allí en una residencia de ancianos se han detectado 18 casos positivos. Aquí en el Río Ortega, con también 18 casos positivos, el rebrote ya está controlado. La investigación, que es lo que puede hacer que tú, si estás muy malita, te cures, esa parece que no es tan importante como los partidos de fútbol. Escuchamos la queja de los científicos. Lamentan que su trabajo, salvo el relacionado con la COVID-19, no se haya considerado esencial en la cuarentena y las investigaciones, por tanto, se hayan retrasado. Y además del calor que veíamos antes que nos espera esta tarde, también queremos saber cuánto va a durar esta canícula. Francisco, ¿qué nos espera mañana? Hola Alejandra, buenas tardes. Mañana van a bajar un poquito las temperaturas, también pasado mañana llegan además algunas nubes y algunas tormentas a zonas del norte. Mientras esta tarde tenemos sol y mucho calor, más de 35 grados en gran parte de la comunidad. Los avisos están activos en las provincias de Valladolid, Zamora, también en Salamanca y en Ávila. No hagan caso a este mapa, con temperaturas que podrían alcanzar los 40 grados. Y en Salamanca, cuna del derecho internacional, buscaremos la opinión de los expertos a los últimos episodios de hispanofobia, al ataque y derribo de estatuas en Estados Unidos. Yo no creo que sea una revisión, sino que es una reacción un poco instintiva e irracional. Le puso la música, pero no toda la letra. Enrique Bunbury reproduce sin citar en sus canciones más de medio millar de versos de poetas hispanos. No es plagio como tal, pero es feo. Enseguida les contamos quién lo ha descubierto. Último día del curso escolar, inimaginable. No ha habido fiesta ni bullicio. Sí, algunos alumnos que, como estos de Ávila, han acudido con sus padres a recoger el material que dejaron en marzo en sus pupitres. Las medidas de precaución han obligado a espaciar por turnos y cursos esta recogida. En las breves conversaciones que han cruzado con los profesores, la inquietud sobre cómo será la vuelta, qué pasará a partir de septiembre. Se fue de un día para otro y la mitad de las cosas el niño las pudo traer a casa, pero no todas, claro. Pues apunté las cosas que me faltaban y para revisarlas por si faltaba algo. Tenía los estuches del Barça, tenía sus cosas y le apetecía llevárselo para casa, claro, normal. Sobre lo que ya hay más certezas es sobre los criterios que tendrán en cuenta los centros para pasar de curso y titular. La Consejería de Educación rectifica y dejará pasar de curso con 2 asignaturas. El pasado día 16, la Consejería de Educación informó a los centros educativos que los alumnos podrían pasar de curso con 2 asignaturas suspensas, sin tener que ir a la recuperación de septiembre y siempre que no fueran matemáticas y lengua. Una decisión que han dejado en manos del profesorado, que es quien decide si los alumnos pasan o no pasan de curso. De esta forma, Castilla y León da un paso atrás porque el Ministerio de Educación anteriormente había instado a las comunidades autónomas a que los alumnos pudieran pasar de curso con 2 asignaturas suspensas. Castilla y León decidió que no lo aplicaría por no estar regulado por una norma.
Navarra ha estrenado esta mañana la EBAU más atípica de los últimos años, no solo por las medidas de seguridad que acompañan a alumnos, profesores y espacios, también por las fechas. Es la más tardía que se recuerda y por el contenido, que será también más flexible. 3.800 estudiantes navarros se someten desde hoy a esta prueba con la obligación de llevar mascarillas y mantener la distancia de seguridad. El acceso ha sido por turnos para evitar aglomeraciones. En Castilla y León la prueba comenzará el próximo miércoles. Último día de repaso de la EBAU en Castilla y León. Os toca a vosotros echarle un poco codos para repasar bien los tiempos. Este año la principal diferencia está en las fechas. 12 comunidades tendrán más tiempo para prepararse porque se examinan dentro de 2 semanas. En algunos casos, la desescalada ha sido más rápida y los alumnos de otras regiones han podido tener más clases de repaso. Creemos que unos días más, unos días menos, sí se puede notar en los resultados. Y al final el chico que quiere entrar en una carrera en concreto se enfrenta a los compañeros de toda España, no solo a los compañeros de su comunidad. Además, habrá más competencia. En Castilla y León se examina casi un 30% más de alumnos, porque han aprobado más. En las notas solo ha contado la primera y la segunda evaluación. El tercer trimestre solo ha servido para mejorar. No se han enfrentado en ningún caso a unas pruebas en las que estuviera de alguna manera aglutinado todo el temario de todo el curso. Esto se repite en el resto del país, incluso en aquellas comunidades donde otros años se disparaban los sobresalientes. Eso hace también que yo creo que vayan a subir las notas de corte. Quiero hacer medicina y bueno, eso sí que me preocupa un poco porque creo que ahora mismo las medias van a subir. De nuevo habrá 17 pruebas diferentes y distintos criterios de corrección. Sin embargo, los alumnos afrontan la EBAU motivados porque este año pueden elegir las preguntas y hacer un examen a la carta. Por eso quieren salir a ganar. En la cabeza de muchos de estos estudiantes está conseguir la nota ansiada que les abra las puertas de la universidad, pero también ahí les aguardan cambios. Para prevenir contagios, las residencias de estudiantes se han tenido que reorganizar, adaptar habitaciones y espacios comunes. En ello están y también Paco Gómez en devolver a los estudiantes las pertenencias que se dejaron cuando comenzó el estado de alarma. Buenas tardes. Desde esos días de mediados de marzo no había vuelto la actividad a colegios mayores y residencias como esta de Salamanca. Los estudiantes tuvieron que salir apresuradamente, prácticamente llevándose lo puesto, y desde ayer pueden volver a recoger sus cosas ya con el final del curso. Un día raro, una despedida de curso atípica y momento de hacer las maletas y llevarse en muchas ocasiones a muchos kilómetros los enseres que han marcado el curso. Un curso que aseguran no olvidarán, en el que además durante estos meses han echado mucho de menos algunas de las cosas que tuvieron que dejar aquí. Vale. Yo encima estuve hasta el último momento y nada, nos dijeron de un día para otro que nos teníamos que salir de la residencia y bueno, pues cogimos lo que pudimos y salimos corriendo para nuestras respectivas ciudades. Casi todo va a cambiar en las residencias universitarias. En estos momentos, trabajo intenso para aplicar las nuevas medidas. A partir de ahora, el ascensor es un lujo para personas con movilidad reducida. Escalera arriba y abajo, hay itinerarios seguros y habrá mamparas y geles por doquier. Para que todas las personas se puedan sentir cómodas y dentro de lo que supone todas estas situaciones que tenemos que afrontar, poder actuar con la máxima normalidad. El comedor es uno de los puntos críticos, más distancia entre mesas, menos comensales y se eliminará el autoservicio de cubiertos. Y para evitar cualquier brote, hay ya 2 habitaciones preparadas para un posible aislamiento en caso de duda. Son algunas habitaciones por si en un momento dado tuviésemos que aislar a alguna persona, poder contar con el espacio y con los mecanismos necesarios. Ahora mismo, con el número de solicitudes que tenemos, cubriríamos ya las plazas que tenemos vacantes para el próximo curso. La verdad es que viendo las vistas desde algunas de las habitaciones no sorprende la demanda y al otro lado de la ventana mucho trabajo a la espera de los alumnos en septiembre. Más distancia entre los puestos, ampliar si fuera necesario el espacio y los días de venta al público y que la persona que cobre no sea la misma que manipule el producto. Son las pautas y recomendaciones sanitarias para los mercadillos que publica hoy el Boletín Oficial del Estado. Hoy es día además de mercadillo en muchos lugares y hasta uno nos hemos acercado. En Valladolid, los agentes de la Policía Municipal ayudan a combatir el despiste en el primer día. Solo hay una dirección, o sea que para allá no se puede ir. No, al revés. Tengo que dar, para allá sí.
¿Y por qué no me han dicho nada cuando han venido para acá? Una entrada y una salida y un solo sentido de la marcha. Es una de las medidas nuevas con las que vuelven los mercadillos. El uso de mascarilla es obligatorio para todas las personas que asistan. Todos los puestos tienen un bote de hidrogel para que los clientes puedan utilizar. Un mayor distanciamiento entre puestos. El vendedor tiene que controlar y no está permitido probarse las prendas de ropa. Lo de las pruebas y tal en principio no está contemplado, es decir, si alguien quiere, pues tienen instrumentado una forma para llevárselo a casa y luego en caso de que no les valga hacer un cambio. Es día laborable y el estreno y esperan que los clientes se vayan animando. El caso es que hoy lo vemos muy parado. Y necesitan movimiento para remontar. Las dificultades económicas que hemos pasado la gente del mercadillo han sido muy importantes. Muy importante. Mucha gente ha tenido que ir a Cruz Roja a por alimentos, las cuales no han podido atender todas las peticiones. Es un sector del que viven más de 200 familias en Valladolid. Y una ubicación más céntrica le han reclamado hoy decenas de comerciantes al Ayuntamiento de León. Creen que el coronavirus ha sido la excusa definitiva para sacarles de su actual emplazamiento. Hoy se han manifestado. Defienden que la zona naranja del aparcamiento de Papalaguinda es el mejor emplazamiento y se basan en informes de la empresa que rige esa zona ahora. Dicen que solo se ocupa el 28% de los estacionamientos y que es completamente compatible. Critican que el alcalde antepone los intereses económicos de ese parking al futuro de las personas y cifran en 400 los puestos de trabajo que acoge este mercado de Colón. Por eso esta manifestación a las puertas del consistorio pide medidas y ayudas urgentes para esta situación. Y se ocupa el 28% de las plazas que hay en esa zona. Entonces creemos que no se puede anteponer ese porcentaje a 400 personas que vivimos del mercado y que comemos y vivimos de ello. Las prestaciones del cese de actividad son mínimas, son 3 meses y pico sin poder tener ningún ingreso más y estamos pasando una situación muy precaria en la que necesitamos ya lo antes posible incorporarnos a nuestros trabajos y para que toda esta gente pueda salir adelante. Yo no puedo hacer fiestas de la espuma y están abiertas las piscinas, no puedo contratar el tren de calle y están los autobuses urbanos funcionando, no podemos hacer pequeños conciertos, que hay músicos a los que les vendría fenomenal y resulta que ver las terrazas llenas, gente sin mascarilla. Ayer eran los artistas, los profesionales del espectáculo, hoy los empresarios los que se quejan de las normas para la nueva normalidad que ha fijado la Junta. Detrás de su malestar, el miedo a que las pérdidas económicas se los lleven por delante. Y en esa misma tesitura están las orquestas. Sin fiestas patronales, sin conciertos en los pueblos este verano, imaginen. La suspensión de las fiestas patronales ha sido un jarro de agua fría para muchos, pero lo es más aún para él. No habrá espectáculos ni verbenas y, por supuesto, tampoco habrá grandes orquestas. La empresa dirigida por José Garijo dejará de facturar entre 700 y 800.000 euros este año. Habíamos salido de la anterior crisis y la gente tenía ganas de hacer cosas, ¿no? Pero bueno, lamentablemente nos ha venido lo que nos ha venido y lógicamente pues nos ha dejado a cero, completamente a cero. Esta empresa se encarga de gestionar el 70% de los espectáculos de la provincia de Soria. Fue fundada por su padre y fue además la primera empresa de estas características de la provincia. Es un año especialmente duro para ellos. La crisis del coronavirus no solo se ha llevado por delante su facturación, también se llevó la vida de su padre. Puedo decir que personalmente ha sido un palo porque me ha llegado, personalmente a la familia nos ha llegado, pero nunca jamás hubiera pensado que esto pudiera suceder. En Madrid, el día 8 de julio, parte del sector saldrá a la calle para reivindicar apoyo. También los solicitan desde Arte. La Asociación de Representantes Técnicos de Espectáculos piden a la Junta de Castilla y León que apoye a uno de los sectores más golpeados por esta crisis sanitaria. El 5º Batallón de la Unidad Militar de Emergencias, la UME, actuó durante la pandemia en 800 centros de Castilla y León, entre ellos 600 residencias de mayores. Una labor que hoy han reconocido los delegados del Gobierno de las comunidades que corresponden a su ámbito de actuación, que incluye también Asturias, Cantabria y Galicia.
En Ávila, las labores de desinfección se centran ahora en el interior de los colegios, en zonas muy concretas como los comedores. La Junta y la Diputación quieren dejar estos espacios limpios de cara al verano y con la mirada puesta en el próximo curso, cuando se espera que los alumnos vuelvan a ocupar estas sillas. La desinfección, las medidas individuales de protección y la distancia social son el parapeto que tenemos ahora que todos volvemos a salir a la calle, a reunirnos y a movernos. No podemos olvidarlo porque los rebrotes están ahí. En las últimas horas se ha confirmado un brote con 18 infectados en una residencia de mayores de Castrillón de Lleida. Y seguimos además pendientes de los 18 contagios que suma el del Río Ortega en Valladolid. Natalia Fernández, ¿cuál es la última hora? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues como dices, el rebrote en el Río Ortega sigue sumando positivos. La mayoría de ellos profesionales sanitarios. Son ya 12 los contagiados y 6 los pacientes que han dado positivo por coronavirus. Lo que no sabemos son la cantidad de personas que siguen aisladas en el hospital después de que la semana pasada se diese el primer caso por coronavirus. En España son un total de 7 los rebrotes que están en Galicia, País Vasco, Navarra, Fuerteventura. Preocupa especialmente el caso de Huesca, donde 3 comarcas han tenido que retroceder a la fase 2 y el presidente de Aragón ha pedido a la población que por favor no se acerque a la zona. El último rebrote que hemos conocido es en Lleida. Allí en una residencia de ancianos se han dado 18 casos por coronavirus. Gracias, Natalia. El Gobierno dice que estos rebrotes activos están controlados, que entran dentro de lo previsible, pero que serán contundentes si la situación lo requiere. Benjamín López, Moncloa, y eso significa volver al estado de alarma si fuera necesario. Sí, buenas tardes. Si diera un drástico cambio la situación sanitaria en el país, ahora mismo no es necesario, esos 12 focos están controlados, asegura el Gobierno. Además, se ha avanzado mucho en la detención precoz y en el seguimiento de los nuevos casos y ahora mismo no es necesario. Sin embargo, según ha dicho la portavoz del Gobierno y antes la propia vicepresidenta Carmen Calvo, si hiciera falta, ese mecanismo está ahí encima de la mesa y se aplicaría de forma contundente. Existen los instrumentos necesarios para poder acotarlo, limitarlo y que no haya pues una transmisión del virus. Si la situación sanitaria global del país cambiara de forma realmente importante, de forma drástica, el Gobierno activaría todos los mecanismos normativos que tiene a su alcance para frenar la transmisión del virus. Insisto que esa circunstancia no existe en este momento. Y no podemos perder de vista a los países de nuestro entorno. Alemania ha vuelto a decretar el confinamiento en el distrito de Renania del Norte, en el que ha habido un rebrote en un matadero. Ya se han detectado 1.300 contagios por ese foco. El virus también puede estar regresando a Corea del Sur, donde creen que se pueden estar enfrentando a una segunda ola, tras un aumento de casos en zonas de ocio de Seúl. Más calma transmite el gobierno chino. Da por controlado el brote de Pekín tras realizar más de 2 millones de test en poco más de una semana. Y también nos siguen llegando imágenes esperanzadoras, la imagen de la alegría, de la superación que hoy nos llega desde Ávila. Allí este hombre, José María Alonso se llama, ha salido de la UCI después de estar 81 días ingresado en esta unidad luchando contra la COVID-19. El momento lo han vivido emocionados los trabajadores del Hospital Nuestra Señora de Sonsoles y entre ellos la mujer del propio José María, que es enfermera. Se han portado muy bien con mi marido, pero he visto el trabajo que han hecho con todos los enfermos, con todos que estaban aquí. Ha sido maravilloso, maravilloso, maravilloso. Me voy contentísima y muy agradecida de todos vosotros, de verdad. Gracias. La infección por COVID-19 no es un proceso meramente respiratorio, tiene otros síntomas referidos a la circulación sanguínea que también conviene tener en cuenta para prevenir el agravamiento de la enfermedad. Nos lo cuenta una doctora que ha trabajado como personal de refuerzo en Segovia durante lo peor de esta crisis. Kelly trabaja en una mutua en Segovia, pero durante la pandemia ha reforzado la plantilla de SACIL en atención primaria y urgencias. Allí ha visto cómo efectivamente las primeras consecuencias de la infección tenían que ver con la neumonía, pero también con la coagulación de la sangre. Ya se conoce que ciertas infecciones pueden dar alteraciones de la coagulación, sobre todo en sus estados más graves. Lo que no sabíamos era que el coronavirus produce esta alteración de la coagulación previo
a ese estado grave. De ahí la importancia de tener en cuenta otros síntomas al margen de la tos o la dificultad para respirar, para prevenir el agravamiento de la enfermedad. Un dolor a nivel de gemelos, dolor al caminar, la formación de cordones e inflamación o cambios de coloración en la piel, lesiones tipo dermatitis, a ser lesiones también pustulosas. Hay muchos pacientes que han padecido mareos. Se puso en contacto con las autoridades sanitarias para desarrollar un estudio experimental de tratamiento con enoxaparina, un anticoagulante. En mi centro de salud no encontré el visto bueno para poder continuar haciendo los estudios. La doctora Chacón cree que la enoxaparina, pautada para combatir embolismos y en posoperatorios, podría atacar los receptores que permiten al virus adherirse a la célula y reproducirse. Yo me gustaría transmitir a los políticos, que son los que toman las decisiones, que cuiden de la investigación. No les oigo hablar de la investigación. Los laboratorios siguen cerrados para muchos investigadores. Los del prestigioso Instituto de Oftalmología de la UBA, el IOBA, lamentan que su acceso al trabajo no haya sido ni sea aún una prioridad. El teletrabajo no es suficiente para avanzar en la investigación. Incluso en mitad de una crisis sanitaria, la investigación en España sigue siendo una asignatura pendiente. Nos hemos visto sorprendidos porque se decreta el estado de alarma y resulta que la investigación y la investigación biomédica no parece que sea una actividad esencial. Durante el confinamiento, la plantilla de muchos laboratorios se ha reducido considerablemente. Esta imposición carece de sentido si se trata de salud. La investigación, que es lo que puede hacer que tú, si estás muy malita, te cures, esa parece que no es tan importante como los partidos de fútbol. Muchos, como Amalia, se han visto obligados a teletrabajar. Cuando se reguló quién podía ir, los trabajos, digamos, esenciales, no se consideró a los científicos, salvo que estuviese haciendo algo muy directo con COVID-19. Ella ha tenido acceso a herramientas de fichaje e información online. Sin embargo, no podía acudir al laboratorio. No poder acceder al laboratorio a hacer experimentos pues nos ha causado un perjuicio que lo veremos más adelante. Y mientras muchos científicos teletrabajan, la cruda realidad sigue merodeando a nuestro alrededor. La gente sigue teniendo cáncer, la gente sigue quedándose ciega. Desde los centros de investigación piden más atención por parte del Gobierno. Si de esta barbaridad que nos ha pasado a la humanidad hay salida, es a base de la ciencia. Con el fin del estado de alarma, los científicos vuelven a este centro de investigación con cuentagotas. En Segovia hoy se ha celebrado el juicio contra un exdirectivo de banca que presuntamente robó más de 370.000 euros de cuentas de sus clientes. Los hechos ocurrieron hace más de 10 años. Durante toda la mañana se han sucedido las declaraciones de los testigos de esta causa, en la que se juzga a un exdirectivo de banca de El Espinar, al que se acusa de ser el presunto autor del robo de 372.000 euros de las cuentas de 7 de sus clientes entre los años 2009 y 2012. Se cree que para ello pudo falsificar las firmas de estos. Por eso la Fiscalía pide 7 años de prisión para él, por un delito de apropiación indebida y otro de falsedad documental. Han comenzado en Canarias la gira que les llevará por 17 comunidades autónomas para agradecer el esfuerzo de todos para contener la pandemia. Los Reyes han aterrizado en Las Palmas, donde han visitado la casa de Benito Pérez Galdós y han recorrido también la playa de las Canteras. Han llegado a las Islas Afortunadas después de que hayamos conocido la lista de regalos institucionales que recibieron en 2019. El año pasado recibieron 423 regalos institucionales y todos han ido a parar a Patrimonio Nacional. Zarzuela ha publicado la lista de estos obsequios, entre los que abundan facsímiles, libros y figuras de decoración, pero también hay un robot de fregado doméstico, unas zapatillas de ballet y hasta unas chanclas. La mayoría fueron presentes para el rey Felipe VI y la reina Leticia, pero también hubo regalos institucionales para la princesa Leonor y la infanta Sofía, como 2 tabletas o bañadores, y para los reyes eméritos, que recibieron libros de poesía y esculturas. Entre los documentos que ha publicado la Casa Real, se recoge además que don Juan Carlos ha recibido 33.000 euros de su asignación pública de 2020. Este sueldo iba a superar los 194.000 euros, pero Felipe VI se la retiró el 15 de marzo, al conocerse la existencia de fundaciones vinculadas al rey emérito que están siendo investigadas por la Fiscalía suiza.
Es en ese país donde presuntamente estarían los fondos que supuestamente obtuvo por comisiones cobradas por los contratos de alta velocidad en Arabia Saudí. Desde Reino Unido llega una nueva polémica. The Telegraph asegura que un amigo y testaferro de don Juan Carlos pagó la mitad del viaje de luna de miel de Felipe VI y doña Leticia. Hoy martes se ha reunido el Consejo de Ministros, que ha aprobado un fondo de reserva para ayudar a que la industria utilice energías renovables. Regresamos en directo a Moncloa. Benjamín López, ¿en qué consiste ese plan aprobado hoy? Saludos de nuevo, pues es un Real Decreto que deberá ser aprobado en el Congreso de los Diputados y que prevé medidas que faciliten la inversión en instalación de energías renovables, especialmente en las zonas donde se han cerrado centrales térmicas. Esto afecta directamente, por ejemplo, a la provincia de León. El objetivo del Gobierno es que a corto plazo el 74% de la electricidad que se consume en España sea de origen renovable, el 100% antes de 2050. Además, el Gobierno ha corregido un error, así lo ha calificado la ministra para la Transición Energética, incluyendo a las motocicletas también en el plan MOVES, que es el que da incentivos a la compra de vehículos eficientes. Incorporamos una pequeña modificación puntual para describir explícitamente que los particulares que puedan adquirir desde ya mismo motocicletas eléctricas puedan acogerse a las ayudas, dado que esta posibilidad existía para con los coches y no habíamos incluido por error esta previsión. A ustedes les gustaría dar un golpe de Estado, pero que no se atreven. O sea, esta señora ha llamado pirómanos. No, es que no puedes intervenir. Pero, espera, porque entonces, ¿para qué venimos aquí? ¿Para reproducir los insultos? ¿Para reproducir las descalificaciones que ya tienen lugar en otro sitio, en otro escenario? Es que no estamos entendiendo nada de lo que demanda la ciudadanía de esta comisión. Así de crispadas fueron algunas de las primeras sesiones de la Comisión por la Reconstrucción en el Congreso de los Diputados. Mes y medio de comparecencias que terminan esta semana y que han dado para mucho más. Se han escuchado los testimonios, los análisis y las propuestas de expertos de todo tipo, con los que se busca consensuar un documento que sirva de hoja de ruta para los cambios que exige la pandemia. Un centenar de comparecencias han planteado propuestas para reformar el sistema sanitario y la atención a los mayores. La mayoría coinciden sobre las necesidades más urgentes. Disponer de una reserva estratégica para responder con rapidez al suministro de determinados insumos de calidad confiable. Adecuar el número de camas UCI a la media de la OCDE. España cuenta con 9,7 camas UCI por 1.000 habitantes. La OCDE hay 15,9. Habría que destinar a la atención primaria el 25% del presupuesto sanitario público. CEAPS no quieren hospitales, quiere hogares. Hogares que vengan el médico en las residencias. También se han escuchado avisos sobre los profundos efectos económicos que puede dejar la gestión de la pandemia. No efectuar una retirada prematura de los estímulos fiscales, de las medidas de apoyo en general, monetarias también. La crisis puede tener efectos permanentes sobre el mercado de trabajo, el nivel de actividad, la desigualdad y el bienestar. Si en la anterior crisis, con una caída del Producto Interior Bruto de 4 o 5 puntos, tuvimos un incremento de 5 puntos en el nivel de pobreza. Mes y medio de testimonios y análisis en los que tampoco han faltado los reproches. Ya no solo de desatención, sino de un cierto menosprecio por parte de los poderes públicos. Que tienen una deuda moral con la sanidad y con los sanitarios. Durante semanas nos hemos sentido solos y desprotegidos. Ahora se ultiman las conclusiones que se discutirán en una sesión el 2 de julio que intentará cerrar una hoja de ruta para la reconstrucción, un documento final que deberá aprobar el Pleno del Congreso. En página internacional preocupa una nueva escalada de violencia entre Yemen y Arabia Saudí. En las últimas horas se habría interceptado un misil lanzado contra Riad. La coalición saudita considera que el objetivo era la población civil. Aumenta la tensión en el conflicto de Yemen después de que Arabia Saudí haya informado de haber interceptado un misil que habría sido disparado desde territorio yemení. Según la coalición saudita, el ataque era contra la población civil de Riad y detrás de él estarían los rebeldes hutís. Los combates en la zona se suceden desde hace 5 años. En la campaña electoral en Estados Unidos, el demócrata Joe Biden será el rival de Donald Trump. Ahora queda saber quién será su candidata a vicepresidenta. Prometió que ese cargo lo ocuparía una mujer. Entre las favoritas están Val Demings y Kamala Harris, porque Biden busca además que su número 2 sea negra o hispana.
También en Estados Unidos continúan los ataques contra estatuas históricas. En las últimas horas, las iras de los manifestantes han caído contra las figuras del expresidente Andrew Jackson, como crítica a que fue un defensor de la esclavitud. Su estatua en Florida ha aparecido llena de pintadas y el presidente Trump amenaza con hasta 10 años de prisión para quien participe en las protestas. Lo acabamos de ver, la oleada de indignación tras el asesinato de George Floyd ha acabado por salpicar algunos símbolos del pasado hispano de Estados Unidos. Estatuas derribadas que para los expertos hacen una lectura muy gruesa de la historia. Luis García Jambrina abordó este proceso en su novela El manuscrito de aire y se muestra perplejo por lo que está ocurriendo. Primero fueron los vestigios del comercio esclavista o personalidades de la antigua Confederación, pero la rabia se extendió pronto a otros ámbitos de la colonización. Colón, Fray Junípero Serra o el propio Cervantes son víctimas de un extraño revisionismo que no deja de sorprender. Con mucha perplejidad, porque se trata como una especie de efecto mariposa, ¿no? Yo creo que es lo que falta en este momento en el mundo. Reflexión, no dejarse llevar por las emociones. El escritor García Jambrina ha abordado precisamente la colonización en su última novela El manuscrito del aire, en la que se habla del exterminio de los indios taínos, pero también de otras luces del proceso. Es un fenómeno muy complejo, no es blanco ni negro, está lleno de grises, pero bueno, por simplificar, hubo una parte mala y una parte buena, por lo menos en el caso de América, ¿no? Y es un poco de lo que trata efectivamente mi novela. Yo después de leer muchas cosas desde todos los puntos de vista, pues me di cuenta un poco de eso. Precisamente las controversias sobre la colonización hicieron de Salamanca la cuna de los derechos humanos, una auténtica revolución social que algunos revisionismos ahora pasan por alto. No es un espejismo, los termómetros sí han despegado hoy hasta marcas de pleno verano. Hoy, de hecho, será el día más caluroso en lo que va de 2020. Ya lo ha sido la noche. Hemos tenido la primera noche tropical del año, es decir, no hemos bajado de los 20 grados. Y todo esto no es solo por una masa de aire cálido. Francisco, ¿cuál es la explicación a este subidón? Buenas tardes otra vez, Alejandra. Se ha hablado mucho en las redes sociales en las últimas horas de ese tema y es que muchas veces los meteorólogos utilizamos el verbo favorecer porque no solo hay un motivo por el que suban las temperaturas en algunas ocasiones. Vamos a repasarlos. En esta ocasión hemos tenido ausencia de nubes, por lo tanto más sol que calienta la superficie. Además estamos cerca del solsticio de verano, por tanto más horas también de día, de 15 horas de sol con respecto a la noche. También hemos tenido estabilidad, ausencia de viento, altas presiones, fenómeno de subsidencia, por tanto también tenemos poco viento, no cambian esas temperaturas las capas más bajas de la atmósfera. Además hemos tenido, eso sí, la entrada de aire caliente en altura desde el sur. Vamos a hacer un breve repaso de las temperaturas de las últimas horas y es que ayer ya superamos los 39 en algunos puntos de Ávila. Esta mañana, como bien decía Alejandra, no hemos bajado de los 20 en zonas de Segovia y hoy se espera que suban más todavía las temperaturas con algunos avisos de la agencia estatal. Gracias, Francisco. Miles de trabajadores afectados por ERTE en Castilla y León. Se calculó inicialmente que unos 30.000 iban a recibir de la Junta un complemento de hasta 211 euros para aumentar sus ingresos mensuales. Ese complemento se acordó en la mesa del diálogo social y está ahora mismo en el aire. El Ejecutivo reconoce que se quedaron cortos en los cálculos, que no hay dinero suficiente. La medida fue pactada en el diálogo social el pasado 25 de marzo. Juntas, sindicatos y empresarios acordaban una ayuda para los trabajadores afectados por los ERTEs de la crisis sanitaria con sueldos inferiores a los 1.200 euros al mes. Esa ayuda de 7 euros diarios supondría mensualmente unos 210 euros y para ello inicialmente se pactó un fondo de 6 millones de euros. El 18 de abril este decreto ley recogía esas prestaciones extraordinarias que a día de hoy siguen sin ver la luz porque la Junta quiere renegociarlas, algo que UGT rechaza rotundamente. No estamos en disposición de renegociar ni negociar nada. Hay un acuerdo que hay que cumplir. La Junta propone que en vez de 7 euros diarios se abonen 6, ampliar a 45 en vez de 15 los días sin trabajar para poder solicitarla, limitarla solo a ERTEs de fuerza mayor y reducir su vigencia al 30 de agosto en vez de octubre. Naturalmente que se van a cumplir los acuerdos del diálogo. Nosotros estamos dispuestos a negociar cómo se cumple.
Pero si UGT no lo quiere negociar, nosotros negociaremos con quien quiera. Para Comisiones Obreras, si la Junta no cumple lo pactado, estará poniendo en cuestión su propia credibilidad. Sobre este asunto se va a hablar esta tarde aquí en el Pleno de las Cortes. El líder regional del PSOE le va a preguntar al presidente de la Junta si el gobierno regional piensa pagar estas ayudas de las que están pendientes miles de trabajadores. Esta pandemia ha traído crisis, pero también avances. Se ha avanzado 5 años en la digitalización de España. Por eso las empresas de este sector han pedido en la cumbre empresarial de la COE una apuesta clara, ya que dice será la innovación la que nos saque de la crisis. Un aumento de la brecha digital por la falta de dispositivos. La desigualdad es el mayor reto al que nos enfrentamos y, por lo tanto, proponemos un gran pacto de transición digital. Las auténticas reservas estratégicas de un país son su industria, su tecnología, su talento, su gente y su capacidad de innovar. La disrupción tecnológica nos permite un reset industrial y yo creo que esto nos brinda una oportunidad clave para reindustrializar nuestro país y así mantener y recuperar esos centros de decisión. Devolver el progreso a la España vaciada a través de la tecnología, ese progreso que en algún momento otra forma de progresar posiblemente les quitó. Una inversión clara, no en porcentajes de PIB, sino en absoluto, un pacto claro por la innovación. Creemos que la apuesta que se está haciendo por convertir a España en el hub audiovisual de Europa es muy acertada. Inteligencia artificial, ciberseguridad, tecnología cuántica son 3 tendencias tecnológicas absolutamente capitales. Y teníamos ganas de darles esta noticia. Desde ahora vamos a estar un poco más cerca de todos ustedes. Estrenamos página web y eso significa que les ofrecemos nuestra televisión a la carta. En castillaleontelevisión.es, cyltv.es, pueden escoger entre hasta 12 señales de directo, las de las 7 y las de las 8, para ver, por ejemplo, este informativo. También pueden buscar su programa favorito o recordar los más emblemáticos que hemos emitido en nuestra cadena. cyltv.es. La nueva web de Castilla y León Televisión está hecha.